Vamos a proyectar unos versículos, pero voy a comenzar con uno que no está en la lista. Primera de Corintios 15. Yo todavía uso Biblia. No sé si alguien más todavía usa Biblia. Me refiero al libro, ¿no? Ya. Primera de Corintios 15, desde el versículo 13. ¿Cuál es la importancia de que nuestro bendito Señor Jesucristo haya resucitado? Dice así, Primera de Corintios 15, del 13 en adelante. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, o sea, los que ya partieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya. Mas ahora, Cristo ha resucitado. Aleluya. No es porque los muertos resucitan que Cristo resucitó, sino al revés, porque Cristo resucitó es que predicamos que hay resurrección de muertos. El hecho concreto y práctico y definitivo y categórico es que Cristo ha resucitado. Bendito sea el Señor. Estamos aquí para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor. De lo contrario, a pesar de toda la maravillosa vida de Jesús, hasta su muerte, si Él no hubiese resucitado, su muerte no tendría valor salvífico. Su muerte sería la de uno más, muy admirable, muy recomendable, pero no tendría valor salvífico. El Padre, al resucitar a su Hijo Jesús, validó con eso toda su obra, incluyendo su muerte en la cruz. Y por eso es que sabemos que la muerte de Cristo tiene un valor expiatorio, es decir, que expía el pecado, perdona los pecados. Y eso fue validado por el Padre cuando lo resucitó. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cristo ha resucitado. Amén. Comencemos entonces con el primer texto. Hechos 1:8. Quiero mostrarles rápidamente algunos versículos del libro de los Hechos. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces no tomamos en cuenta el contexto de este texto, y es Jesús conversando con sus discípulos una vez que había resucitado. Estas son las últimas palabras que conversa con sus discípulos antes de ascender al cielo. Es una de sus últimas recomendaciones antes de ascender. Y he destacado en este texto dos frases o dos palabras: la palabra poder y me seréis testigos, que les dice a sus discípulos. Me seréis testigos. Fíjese que el Señor le está diciendo, prometiendo poder, no solamente para que sean testigos, sino dice para que me sean testigos. Me seréis testigos, testigos de Cristo. Ustedes van a recibir poder para ser mis testigos. No testigos de Jehová, sino testigos de Jesucristo. Aunque Jesucristo es también Jehová. Me seréis testigos
testigos de Cristo. La iglesia es testimonio de Cristo. La iglesia da, y cada vez que se reúne es una celebración porque damos testimonio de quién fue Jesús. Mis queridos hermanos, pero particularmente el Señor, cuando estaba diciendo estas palabras antes de ascender al cielo, estaba pensando en que nosotros seríamos sus testigos de su resurrección. Él había escogido, como vamos a ver en un próximo texto, Él había escogido a 12 hombres, y la razón primera por la cual los llamó, dice que los llamó para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Luego dice para enviarlos a predicar y para sanar a los enfermos. Pero primeramente dice para que estuviesen con Él. Jesús se rodeó desde el comienzo de su ministerio de 12 hombres porque quería que esos 12 hombres fueran testigos de Él. Y por lo tanto se rodeó de estos 12 hombres para que lo conocieran. Y Jesús anduvo con ellos, caminó con ellos, durmió con ellos, lo escucharon predicar, lo escucharon hacer milagros, lo vieron hacer milagros, lo vieron enseñar, de tal manera que desde el comienzo de su vida ministerial, el Señor tenía testigos oculares de toda su vida. Y fueron también testigos de su muerte. Pero cuando está citando esta escritura de Hechos 1:8, el Señor está pensando principalmente que sus discípulos serían testigos de su resurrección. Por la razón que ya hemos leído. Porque si el Señor no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó y nuestra fe y nuestra predicación serían vanas. Y mire entonces lo que hizo, próximo texto, en Hechos 1:3, antes del texto que hemos leído, dice Lucas, quien está escribiendo este precioso libro, dice que a quienes también, refiriéndose a los 12, a quienes también después de haber padecido, de haber muerto en la cruz del Calvario, fíjese la frase que viene, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que no dejan lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ustedes sabían que Jesucristo, una vez que resucitó, permaneció 40 días más aquí en la tierra, resucitado, antes de ascender a los cielos? ¿Y sabían por qué se quedó 40 días más? ¿Por qué se quedó 40 días más después de resucitar aquí en la tierra? Aquí está la razón. Porque Él tenía una tarea todavía que cumplir con sus discípulos. ¿Y cuál era? Convencerlos absolutamente de que Él estaba resucitado y vivo. Entonces se les presentó durante esos 40 días, varias veces se les presentó a sus discípulos resucitado, y dice que los convenció de su resurrección con pruebas que no dejan lugar a dudas. Qué interesante que el Señor consideró necesario que estos que serían sus testigos de toda su vida, pero principalmente de su resurrección, quedaran absolutamente convencidos de que Él estaba vivo. Vivo de manera literal, vivo de manera física, que el Señor había derrotado a la muerte y estaba vivo. ¿Y cuáles son esas pruebas indubitables? Si ustedes van al Evangelio de Lucas, él está escribiendo Hechos, pero antes había escrito su Evangelio. Él nos cuenta cuáles fueron esas pruebas indubitables. El Señor había resucitado y se presentó en medio de sus discípulos resucitado, y ellos pensaban que veían espíritu. Estaban tan perplejos de lo que veían que dijeron: es el espíritu.
Y él les dijo, no teman, yo no soy un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y entonces él quiso resucitar con su cuerpo, conservando las marcas, las huellas, las señales de las heridas de la cruz. Y entonces les dijo, vengan, pálpenme, tóquenme, vean mis llagas, las llagas de sus pies y de sus manos. Y a la semana siguiente le dijo al incrédulo Tomás, le dijo, mete tu mano en mi costado, porque también mantenía la herida de su costado. Y como ellos todavía maravillados de que él estuviera resucitado de una manera física y literal, les dijo, ¿tienen algo de comer? Y entonces le pasaron un pedazo de pescado y un panal de miel y comió con ellos. Aleluya. Me gusta esa parte porque con el cuerpo resucitado vamos a poder comer igual. Aunque no va a ser necesario, pero vamos a comer para tener comunión. Entonces esas son las pruebas indubitables. Hermanos queridos, ¿creen ustedes que fue importante que Jesús haya hecho este trabajo durante esos 40 días? ¿Quién les podía quitar después de su testimonio que Cristo estaba vivo? No. Me seréis testigo. Un testigo es alguien que presenció y oyó algo de lo cual puede decir, yo lo vi con mis ojos, yo estuve allí, yo escuché con estos oídos, yo doy fe de que es verdad. Y eso hizo el Señor con sus discípulos. Durante esos 40 días los convenció absolutamente. Hermanos queridos, ¿qué tan convencidos estamos nosotros de que Jesús resucitó? ¿O es solo un acto de fe donde proclamamos? ¿Qué tan convencidos estamos nosotros de que Jesucristo resucitó? Miremos el siguiente texto. Los discípulos absolutamente convencidos. Este texto, Hechos 2:32, está tomado de Pedro predicando en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Y entonces él dice, a este Jesús. ¿A cuál Jesús? En los versículos anteriores había dicho, a este Jesús que ustedes mataron crucificándolo. A este Jesús que ustedes decretaron la muerte sobre él y le dieron muerte en la cruz del Calvario. A este Jesús resucitó Dios. Mire el testimonio de los 12, de lo cual todos nosotros, destaqué la palabrita, somos testigos. Somos testigos. Ahora entiende uno, cuán importante era que Jesús durante esos 40 días convenciera a esos discípulos con pruebas convincentes de que Él estaba vivo y resucitado. Ahora ellos se paran y dicen, nosotros somos testigos de que Dios lo resucitó. Les hago otra pregunta. Nuestra fe de que Cristo resucitó ¿solo estará basada en el testimonio de estos testigos oculares? ¿Será esta verdad el único fundamento de nuestra fe en la resurrección de Cristo? Que los testigos oculares de su resurrección nos lo contaron y lo registraron en este santo libro y nosotros le creemos y creemos que Cristo resucitó solo por el testimonio de estos testigos. Espero responder esa pregunta pronto. Siguiente texto. Estoy haciendo un recorrido por el libro de los Hechos. Ahora Pedro se encuentra predicando a raíz de la sanidad de un cojo de nacimiento. Y frente a este milagro se agolpó la gente, miles de personas. Y entonces Pedro se levantó. ¿A qué cosa? A ser testigo de Cristo, a dar testimonio de Cristo. Y en el versículo 15, solo me refiero al texto pertinente,
Dice, y matasteis, otra vez los culpa a las autoridades religiosas de la época de haber dado muerte al Señor, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y otra vez le dice, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya. Ellos podían decir, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, yo vi las marcas de la cruz en él. Nosotros comimos con él. Él está vivo, ha derrotado la muerte, él venció. Es el testimonio de los 12 apóstoles. Siguiente texto. Ahora Pedro está predicando en la casa de Cornelio. En esa reunión histórica, por primera vez, Dios salvó a alguien que no era judío. Dios comenzaba a salvar a los gentiles. Y Cornelio es el primer gentil que se convirtió al cristianismo. La primera persona que, no siendo judía, era alcanzada por el evangelio. Y entonces, ¿quién está de predicador? Nuevamente el hermano Pedro. Y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Fíjese, el Padre le permitió a Jesús que se apareciese, que se hiciese visible, no a todo el pueblo. El Señor Jesús no se mostró resucitado a toda la gente, sino a quienes, a los testigos que Dios había ordenado de antemano. O sea, cuando desde el primer día Jesús había llamado a los 12 para que estuviesen con Él, en ese momento Él había elegido a estos 12 para que fueran testigos de Él. A los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, dice Pedro, que comimos, mira, ahí están las pruebas indubitables, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, después que quedamos convencidos de su resurrección, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hágase la pregunta. Ahora que Cristo ha resucitado, ¿quién es el juez de los vivos y de los muertos? El Señor Jesucristo. A Él el Padre, cuando lo resucitó, lo estableció por juez. Juez de los que estamos vivos y juez de todos los que ya han muerto. Eso lo anunciamos también en esta mañana. A Él el Padre ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que descanse en el Señor, porque se hará justicia. El juez justo está vivo y resucitado, y todo está en sus manos. Sigamos. El siguiente testimonio. Este es el hermano Pablo ahora. Atención, porque Pablo no fue testigo ocular. Él no perteneció a los 12 apóstoles. Sin embargo, él, predicando su primer sermón, que está registrado en el libro de los Hechos, lo predicó en la iglesia de Antioquía de Pisidia. Y Lucas registró el sermón que predicó en esa sinagoga judía. Y en esa sinagoga, él dijo, en parte de su predicación, yo estoy cortando la predicación solo para mostrar la parte que me interesa para esta predicación, dice, más Dios, dice Pablo, más Dios le levantó de los muertos, hablando de Jesús. Y Él se apareció, porque a Pablo le llegó la historia, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Él no se está incluyendo entre esos, aunque a Pablo también Jesús resucitado se le apareció, pero Pablo aquí está humilde porque no quiere que lo confundan con los que fueron testigos oculares, que lo vieron revestido de carne
en una resurrección literal y física, dice, ellos son ahora testigos de él ante el pueblo, y ahora se incluye él y dice, y nosotros también. Y aquí entramos nosotros con Pablo, que nos fuimos testigos oculares de la resurrección, pero nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aleluya. Sigamos. ¿Han visto ustedes 4 predicaciones, 3 de Pedro y 1 de Pablo, donde ellos dicen, se presentan con toda autoridad, dando testimonio que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos y que ellos han sido testigos oculares de su resurrección? Que ellos lo vieron, lo palparon, lo tocaron, comprobaron las huellas de la cruz en su cuerpo resucitado y comieron y bebieron con él después que él resucitó. Ahora vuelvo a Hechos 1:8 para que tomen conciencia y tomemos conciencia todos en esta mañana que el Señor en Hechos 1:8 dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Esto me impacta porque quiere decir que el Señor sabía perfectamente que no bastaba con que ellos fueran testigos oculares para que fueran por el mundo a dar testimonio de que Cristo estaba resucitado. Para esa tarea se necesita un poder. El Señor está consciente que no será suficiente haber sido un testigo ocular de la resurrección de Cristo, y entonces el Señor, consciente de eso, les dice, recibirán poder y me serán testigos. Tenemos que ser testigos de Cristo con poder. Tenemos que ser testigos de la resurrección de Cristo, pero con poder. ¿Y qué poder? ¿A qué poder se estaba refiriendo? Al poder del Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos. Entonces el siguiente texto, que está antes del 8 también, dice que estando juntos, recuerden, esta es la última aparición antes de ascender a los cielos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Espíritu Santo. Esa promesa es para ti también. Esa promesa está hecha para todos. Para cuantos nuestro Dios llamare. Para todos. Para los que están lejos. Para los hijos. Para los nietos. Para los tataranietos. Para cuantos nuestro Dios llamare, es la promesa del Padre. Pero le dice a sus discípulos, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense, atención. Ustedes están convencidos porque han sido testigos oculares de mi resurrección, pero por favor, no salgan todavía a anunciar mi resurrección. No se muevan de Jerusalén. No hagan nada hasta que no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo, hasta que no hayan sido investidos de poder desde lo alto. Y entonces, cuando sean testigos con poder, salgan a anunciar que yo estoy vivo y resucitado. ¡Aleluya! Así que el Señor también se encargó, esto está dentro de los 40 días que permaneció aquí, darle esta instrucción sumamente importante. No inicien nada, no empiecen nada. No será suficiente salir a predicar, a pesar de que eran testigos oculares de la resurrección. Reciban primero el poder. Esperen. ¿Cuánto tuvieron que esperar? ¿Cuánto tuvieron que esperar? Como el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés,
Y Pentecostés es el día 50, que se cuenta desde que Jesús resucitó hasta esa fecha. Y como el Señor estuvo 40 días aquí en la tierra, sabemos entonces que la espera fueron 10 días. 10 días en que ellos estuvieron en un aposento alto, reunidos durante esos 10 días, en oración, en ruego, unánimes, todos juntos. Aleluya, diciendo, Él nos dijo que no nos moviéramos, Él dijo que no empezáramos nada, que no nos lanzáramos a predicar. Eran como 120 reunidos en ese aposento durante 10 días, hasta que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó. Aleluya. Siguiente texto. Este ya lo vimos cuando Pedro en el día de Pentecostés anuncia, pero vamos a comenzar aquí porque quiero que nos fijemos en el que sigue. A este Jesús resucitó Dios, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. El que sigue, el 33. Así que fíjense, estoy continuando la predicación de Pedro. Entonces él dice, así que, exaltado, a este que lo resucitó, exaltado por la diestra de Dios. Ahí hace referencia a la ascensión. De la ascensión sabemos muy poco. ¿Cuál es el significado y cuál es la importancia de que Jesús no solo haya resucitado, sino que haya ascendido a los cielos? Aquí está la importancia. Exaltado por la diestra de Dios. Levantado por la diestra de Dios. Compareció ante el Padre. ¿Y el Padre qué cosa le entregó cuando compareció ante el Padre? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¡Aleluya! Queridos hermanos, el Espíritu Santo vino y está aquí. Vino a la tierra y permanece aquí durante estos 2000 años y mora en la iglesia para siempre, porque Jesucristo resucitó y fue exaltado a los cielos. Eso está diciendo el versículo 33. Si Jesús no hubiese resucitado y no hubiese sido exaltado, el Espíritu Santo no habría venido. Bienvenido, Espíritu Santo, porque tú eres la evidencia suprema de que Cristo está vivo y resucitado. ¡Aleluya! Empiezo a contestar la pregunta que le dije delante. El fundamento de nuestra fe en la resurrección solo descansa en el testimonio de los testigos oculares. Solo descansa en el hecho que nosotros le creemos a los 12 apóstoles que lo vieron resucitado. La respuesta es no. Aleluya, no. El Espíritu Santo que fue enviado y que está aquí y que mora en la iglesia y que mora en la iglesia para siempre, y como la iglesia existe hace 2000 años, Él está aquí con nosotros hace 2000 años. Él es la evidencia suprema de que Cristo está resucitado. Repito, porque de no haber sido resucitado y de no haber sido exaltado, el Espíritu Santo no habría venido. La primera obra del Cristo resucitado fue enviar al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, fue algo que se vio y se oyó. No vamos a hablar de eso, pero también hubo pruebas indubitables, convincentes, de que el Espíritu Santo había venido. Así que el Espíritu Santo se derrama aquí en la tierra
Y esa es evidencia suprema, la mayor de todas, de que Cristo está en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Qué importante entender esto, que la venida del Espíritu Santo es la evidencia suprema de su resurrección. Siguiente versículo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, le dijo el Padre a su bendito Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está puesta la razón de para qué el Padre lo exaltó y lo sentó a su diestra, en el lugar de más alto honor en todo el universo. Y el Padre le dice a su Hijo: siéntate a mi derecha hasta que coloque a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, la iglesia necesita visión espiritual para entender que desde que Cristo resucitó y está sentado a la derecha de Dios hace 2000 años, ¿qué está haciendo el Padre? Está colocando uno por uno a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la misma muerte. ¿Sabe cuándo? Cuando a nosotros también el Señor nos levante con su poder y seamos resucitados con Él. ¡Aleluya! Porque si Cristo resucitó, hay resurrección de muertos. Cristo resucitó como las primicias. Y luego nosotros, los que creemos en Él, seremos resucitados con Él en su segunda venida. Así que esta promesa es también para nosotros. La muerte no es nunca más la última palabra. Nosotros despedimos a nuestros muertos diciéndole: hasta pronto, hasta pronto. Hay una esperanza viva porque Cristo resucitó. El siguiente texto. Mire el cumplimiento precioso de Hechos 1:8. Aquí en el capítulo 4, versículo 33 de Hechos. Dice Lucas escribiendo la historia, dice: y con gran poder. ¿Qué poder era ese? El poder del Espíritu Santo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya, ahí estaba el cumplimiento. Ellos no empezaron nada hasta que no recibieron ese poder, pero una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a proclamar la resurrección de Jesús. Y con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, los apóstoles de Jesucristo. Bendito sea el Señor. El siguiente, y con este vamos a terminar, dice: el Dios de nuestros padres. Está predicando aquí Pedro dando ante el Sanedrín. Ellos habían sido arrestados y estaban dando fe. Y ponga atención a esta escritura porque es muy importante. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Y el siguiente: a este que ustedes lo colgaron en un madero, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Delante vimos que alguien dijo por ahí: Él es el juez. Ahora que está resucitado y sentado a la diestra de Dios, es juez de vivos y muertos. Ahora dice Pedro: Dios lo ha levantado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Cristo está exaltado para ser salvador de todos los hombres. Él puede dar entonces perdón de pecado a todos los que creen en Él. Aleluya. Te invitamos a creer en Cristo. Te invitamos a venir a Él y recibir perdón de pecados. El Padre lo levantó de los muertos por príncipe y salvador. Y fíjese ahora, y nosotros somos testigos. Ya nos ha quedado claro eso, lo han dicho una y otra vez. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Pero atención, y también el Espíritu Santo.
No solo nosotros somos testigos, también el Espíritu Santo. O sea, cuando el Señor Jesús resucitado envió al Espíritu Santo, ¿para qué lo envió? Para que el Espíritu Santo de Dios, que es una persona y que es Dios también, Él fuese testigo también de la resurrección de Cristo. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, y aquí entramos nosotros contestando completamente la pregunta que les hacía. ¿Es que el fundamento de nuestra fe descansa solo en el testimonio de los testigos oculares? No. Nuestra fe descansa por sobre todas las cosas en el testimonio que el mismo Espíritu Santo nos ha dado en nuestro interior de que Jesucristo está vivo y resucitado. ¿Cuántos tienen el testimonio del Espíritu Santo? Es ese testimonio interior que sabemos que Él está vivo y resucitado, porque por medio del Espíritu Santo mora en nosotros. Y Pablo, que no fue testigo ocular, podía decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Y cómo vivía Cristo en él? Por medio del Espíritu Santo. El testimonio más fundamental no es haber sido testigo ocular, sino tener el testimonio en el interior del testigo celestial. Y ese testigo celestial que fue enviado después que Jesucristo resucitó, ha acompañado a la humanidad durante estos 2000 años y la acompañará hasta el último día, dando testimonio de que Cristo está vivo y resucitado. Bienvenido, Espíritu Santo. Da testimonio en nuestro corazón. Tú estás aquí. Da testimonio en nuestro espíritu de que Jesucristo vive, está resucitado y está exaltado. Y Él es juez de vivos y muertos. Y Él está levantado por príncipe y salvador de todas las naciones, de todos los hombres, para conceder arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya, aleluya. Padre, te damos gracias por haber enviado al Espíritu Santo, por haberlo enviado a morar en la iglesia y por darnos ese testimonio interior, pero real, de absoluta convicción de que nuestro Señor vive y reina. No creemos solo por el testimonio de los 12 que fueron testigos oculares, sino por sobre todo porque el Espíritu Santo es testigo en nuestro corazón de que Cristo está vivo y resucitado. Pues no habrías venido si Él no hubiese sido resucitado y no hubiese sido exaltado por la diestra del Padre, y tú entonces lo hubieses enviado. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Yo he sido testigo de tu resurrección en mis palabras. Espíritu Santo, tú también has sido testigo en el corazón de estos oyentes y amigos de que tú estás vivo y reinas. Gracias. Amén.